Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Me aparece Victoria Juárez Ávila. ¿Sí me escuchas bien? Victoria. Creo que no tienes habilitado tu micrófono, Victoria. Bien, pues vamos a dar inicio. ¿Sale? Déjenme ver si hay alguien más. En la sala de espera, pues no, nada más está Victoria de momento. Bien, veamos entonces. Mm, no. Ok, ok. Bueno, creo que están teniendo unos problemitas para ingresar, pero yo que les doy acceso en cuanto me vuelvan a aparecer. Hola, Nelly, ¿me escuchas bien? Bienvenida. ¿Sí me escuchas? Hola, buenas noches, Nelly. No, ok. Me parece que no tienes configurado tu micrófono. Ahora sí ya me escuchas, ¿verdad? Excelente. Ahora sí ya me pareces. Ya me pareces con el micrófono. Exactamente. Perfecto. Bienvenida, Nelly. Tenía otra alumna, pero no sé, creo que tenía problemitas con su audio. Voy a anotar tu nombre. Aneli, ¿qué eres? Perdón. Aneli, tus apellidos. Aneli Silva Ortiz. Ok, para que te anote y voy a pasar de una vez lista. Sale. Listo, perfecto. Vamos entonces. Sí puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Vamos entonces a iniciar, ¿sale? Pues como les decía, estamos iniciando nuestro módulo 4. Esta es la semana 1 y pues me presento con ustedes. Aún no he subido mi video de presentación, pero por eso es que mejor hago esta sesión y ya después les envío el video. Como les decía, pues bueno, soy su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y voy a estar con ustedes durante estas 4 semanas que dura el módulo. Una de mis funciones pues es orientar sus aprendizajes y también hacerles ver cuáles son sus fortalezas y también sus áreas de oportunidad para que poco a poco ustedes las vayan pues las vayan mejorando y de esa manera pues puedan incrementar también su calificación. Voy a ser asesora virtual, les decía, en estas 4 semanas del grupo 029 de la generación 53. Y este es nuestro primer espacio abierto, como les decía, correspondiente a la semana 1 dentro del módulo 4. Vamos a empezar, esta es la unidad 1 con la que vamos a iniciar, que de hecho ya se inició desde el día lunes que les di la bienvenida. Bueno, ya iniciamos la semana 1. La unidad 1 se denomina Literatura, Arte y Expresión Comunicativa.
¿Qué es lo que ustedes van a trabajar dentro de estas 4 semanas? Pues bueno, van a revisar temas relacionados con el análisis de textos literarios. De hecho, todo el módulo pues está enfocado a esos análisis de textos literarios desde diferentes épocas, ¿no? No van a ser los textos de hace, vamos a empezar obviamente con un poco más clásicos y después vamos a ir avanzando hasta nuestras formas emergentes de literatura. Entonces, por eso les digo, todo se enfoca al análisis. También vamos a revisar diferentes géneros literarios como el narrativo, el lírico y el dramático. Bienvenida, Victoria. Qué bueno que ya me apareces ahora sí. Sí me escuchas, ¿verdad, Victoria? Victoria. Bueno, esperemos que Victoria nos vaya contestando. Como les decía, el propósito de esta sesión es resolver las dudas de ustedes surgidas a partir de los contenidos que ustedes ya revisaron dentro de los recursos de cada una de las semanas. También quizá esas dudas que pudieran surgir a partir también de las actividades del módulo. En esta ocasión, esta semana 1, tenemos 2 actividades integradoras, que son las que vamos a revisar ahorita en un momentito más. Y bueno, también otro de los propósitos es atender sus inquietudes que aún pudieran tener y sobre todo que no se han resuelto dentro de las video sesiones semanales. Dice Victoria, ya la escucho, pero aún no sé bien. Usted, bueno, Annelies, ¿tú sí me ves bien? O también me ves un poco borrosa como Victoria. ¿Todo bien? Ok, perfecto, perfecto. Gracias. Y bueno, como les decía, en la parte de abajo, les espero que este módulo los contagie, sobre todo por el gusto de la lectura, que quizá les deje este hábito para los siguientes módulos. Es uno de los módulos que son básicos y que como la función es la parte del análisis de textos literarios, la argumentación. Entonces, pues obviamente eso les da las bases a los siguientes módulos. Por eso también es su importancia que ustedes aprendan a realizar este análisis de diferentes textos. A ver, ya, dice Victoria que ya todo bien. Perfecto. Así que pues mucho éxito durante estas 4 semanas. Vamos. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar en esta ocasión. Tenemos de bienvenida a módulo 4 que ya les acabo de realizar. Ya les platiqué también cuál es el propósito de esta sesión. Vamos a hacer una revisión de actividades correspondientes a la semana 1, que les decía es la semana que estamos iniciando. De ahí vamos a pasarnos a la parte del foro aprendiendo, de la importancia de trabajar en el foro aprendiendo y también de la dinámica con la que vamos a trabajar en esta ocasión en ese foro. Vamos a hacer después un espacio para llegar a unos acuerdos sobre los horarios próximos de los espacios abiertos. Estuve checando la encuesta que ustedes tienen que ir contestando, donde mencionan cuáles son los horarios que les quedaría mejor para trabajar. Pero por eso lo vamos a checar sobre eso. Es que tengo programados estos horarios y les decía, lo vamos a checar un momentito más. De ahí tenemos las sugerencias generales, de acuerdo obviamente a quizá por experiencia les digo de otras generaciones, de otros grupos, o sea, algunos puntos que se les hayan hecho un poco más complicados, bueno, los puedo apoyar en ese sentido para ayudarlos con las sugerencias. Y el espacio de dudas y comentarios, aunque está al final, ustedes saben que bueno, les comento, durante toda la sesión, ustedes pueden ir participando conforme vamos revisando cada uno de estos puntos que se van a trabajar. Pueden participar de 2 formas. Ustedes pueden pedir la palabra, levantan su mano y en cuanto yo les dé la palabra, habilitan su micrófono. O bien también pueden participar por medio del chat, como es lo que han estado ustedes haciendo desde que iniciamos esta sesión. Pueden participar en el chat, pero les digo, conforme vamos revisando, creo que es lo mejor para que así se vayan resolviendo las dudas de acuerdo a lo que vamos viendo, ¿sale? Entonces vamos a pasar con la primera actividad integradora. Se titula literatura, analizar textos literarios. En esta semana, esta primera actividad nos indica que tenemos que leer 3 textos. El primero es El que ingrato me deja, Buscamante de Sor Juana Inés de la Cruz. Después, El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Una vez que ya hemos leído estas 3 lecturas, que hemos realizado la lectura de estos 3 textos,
Ahora sí nos vamos a poder pasar a la parte de la tabla comparativa y de toda la actividad. Esta actividad se descarga, como ya saben, de la plataforma y solamente descargan el documento. Les pido que ese documento que van a bajar de la plataforma lo conserven tal cual. No, yo no les sugeriría que lo modificaran. Quizá le pueden agregar solo una portada y eso sería suficiente. No, no me gusta tanto que lo modifiquen porque a veces entonces se distorsiona pues todo. En la parte donde van ustedes a ingresar las preguntas, el texto y demás, se va modificando, entonces mejor sobre esto solamente hay que irlo contestando. Dice Anneli, en esta primera actividad al descargar mi computadora dice que tiene virus y no me deja abrirlo. A ver, dame un momentito, quizá te lo puedo compartir por por el chat de Zoom, ¿te parece? A ver, ya lo tengo. Ya te lo acabo de compartir. Lo acabo de compartir en el chat. ¿Ya lo tienes? Quizá más directo, de ahí lo puedes descargar y ya sobre eso pues trabajar. ¿Ya lo tienes, Anneli? Esa también es una de las ventajas por las cuales me gusta trabajar con Zoom, porque bueno, acá nos podemos compartir los archivos, pueden habilitar sus micrófonos, pueden habilitar cámaras, tener quizá una comunicación como más directa. Pero, bueno, ahora dime, Anneli, ¿sí lo tienes? ¿Va? Espero tu mensajito, no que yo voy avanzando. Entonces les decía, descargan el documento como el que les acabo de compartir, que de hecho es el mismo que yo bajé de plataforma, y les voy a abrir una imagen, bueno, un texto, perdón, un archivo así. Yo solamente los traje en imagen para que ustedes vayan checando lo que se debe trabajar. Entonces, esta primera tabla comparativa es solamente, les decía, sobre esas tres lecturas. Primero vamos a tratar de localizar la información que se nos está pidiendo. Y todo viene de cada uno de los autores. Acá, de Al que ingrato me deja Buscamante, de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués, de Rubén Darío, y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Todos los cuadritos, la parte de este análisis de todos los elementos se debe de contestar. De otra forma, pues tendríamos una actividad incompleta. Entonces, vámonos primero para identificar quién es el autor. Bueno, está muy obvio. Ustedes ya lo tienen de hecho en la parte de cada uno de los nombres, en la parte de arriba de donde está el documento. Ahí viene de hecho indicado cuál es el nombre del autor y cuál es el texto. De ahí, en la parte del siguiente cuadro tenemos a qué género literario pertenece. Evidentemente, hay que leer dentro de los recursos de la semana 1 el recurso que se llama así, género literario, para que ustedes puedan identificar géneros literarios, para que ustedes puedan identificar cuál es el que corresponde a cada uno de estos textos. Después tenemos, ahora sí, hay información que nosotros definitivamente no vamos a encontrar dentro de la lectura. Simplemente hay elementos que sí se encuentran y como tal, pues los vamos a tener que interpretar. Porque de hecho tampoco es como que venga en el texto. Estos son los personajes y te los muestra de una manera de lista, ¿no? O te dice, este es el argumento, esta es la acción. No viene como tal, pero en ustedes está el que vayan revisando cada uno de estos puntos para que lo vayan contestando. Les decía, hay mucho que interpretar de los textos. Hay mucha información que ustedes deberán, aparte de complementar, y una de esas es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues bueno, van a buscar en qué época se escribieron estas obras. El Ingrato me deja Bustamante, en qué época y en qué lugar se escribió. Para que sobre eso, obviamente de cada uno me refiero, ¿no? Para que sobre eso, ahora sí, ustedes indiquen, bueno, supongamos, es solamente un ejemplo cualquiera, pero no es como que la información correcta, solo es para un ejemplo. Supongamos que en la obra de Al que ingrato me dejó Bustamante se escribió en México en el año de 1920, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para contestar este cuadrito? Vamos a buscar en internet características de la sociedad en México en el año de 1920. Supongamos, ¿no? Que es que así sea la información que nos arroja el libro. Entonces, vamos a buscar y esa información que vamos a encontrar en internet es la que vamos a tomar. Lo más importante, les decía, no es tanto como copiar y pegar, porque de esa manera pues estarían cayendo en un tipo de plagio parcial o plagio total.
No hay que copiar y pegar, aunque sea información de biografías, aunque sea información directamente del libro o de otras fuentes. Tienen que ocupar la información que sea necesaria, pero yo les sugeriría más que vayan a los sitios donde lo encontraron, lo lean y lo que les haya parecido quizá más interesante, lo van a compartir con sus propias ideas. Entonces lo leen y aquí como si me lo vinieran a platicar, me van a decir cuáles son las características de ese contexto sociohistórico y cultural de la obra, qué estaba pasando en este momento en que estos autores decidieron escribir estas obras. Quizá de manera en la parte cultural, en la parte histórica, en la parte de la sociedad, aquí lo van a ir compartiendo. De igual manera les digo, lo hacen con las tres obras siguientes, con las dos obras siguientes. El punto que viene, el contexto del autor, acá sí nos vamos a ir un poquito más a la parte de las biografías. Entonces van a buscar en las biografías de Sor Juana Inés de la Cruz, de Rubén Darío y de Juan Ruiz de Alarcón, información que sea suficiente que a ustedes les dé pues la idea de el por qué ellos escribieron estas obras. Quizá porque estaban atravesando o se querían, porque de hecho en las biografías les va a aparecer, ¿no? En qué momento ellos hicieron estas obras, cuál es el contexto, qué es lo que ellos estaban viviendo para que pudieran crear o escribir estas obras. Por eso les digo, es importante que lean esta parte de sus biografías. Entonces, contexto del autor, qué es lo que ellos estaban pasando, que decidieron quizá, y por eso se ven reflejados en las obras que están escribiendo. Después nos vamos a pasar con la intención del autor. Ahora sí, ¿qué es lo que el autor pretendía lograr provocar en el lector? Por eso ustedes van a investigar o para ustedes simplemente cuál sería la intención, quizás hacer una reflexión, quizás algún autor sea como que quisiera analizar, quisiera demostrar algo. Bueno, acá lo podemos nosotros identificar en la intención. Les digo, mucho ya va a ser más de su interpretación. El argumento de manera breve que, que, que se aborda dentro de la parte del texto. El tema, igual, la manera quizá como de una sola línea, podemos ustedes indicar, si lo tratáramos de explicar solamente en una línea, cuál sería el tema que se está tocando dentro de esta obra. En la parte de la acción, fíjense que es la parte como que a veces donde algunas otras generaciones, otros grupos han tenido alguna pues baja calificación porque precisamente no lo escriben tal cual. En la parte de la acción son tres oraciones. Ustedes ubican, tenemos tres momentos dentro de una historia, cómo va empezando, después cómo se llega a desarrollar y después la parte del final o del desenlace. Entonces, para cada uno de estos momentos, ustedes van a explicar con una oración cómo es que inicia, ¿no? Con una oración, cuál es el momento en la parte donde se empieza a desarrollar la historia y después cómo es el desenlace. Son tres oraciones, les digo, corresponden a las acciones de esos tres momentos dentro de esta obra. Entonces aquí van tres oraciones. De ahí el tiempo de la obra, en qué época fue que se creó esta obra. Les digo, todo a veces va a ser interpretación, lo van a tener que investigar, porque como tal, a veces algunos textos no viene indicado pues el año en el que se está escribiendo. El siguiente punto, ¿cuál es el espacio, el lugar donde se desarrolla? Se lleva a cabo quizá toda la parte de los escenarios. Y el siguiente que son los personajes. ¿Cuáles son les decía también, en cuanto a los personajes, no siempre van a aparecer los personajes como los nombres, pero ustedes pueden irlo relacionando. Ejemplo, si ven una lectura, si están leyendo alguna lectura y de repente dicen, bueno, no me aparecen los nombres, pero si hace referencia quizá que estaba hablando de una familia, de cuántos integrantes formaban parte de esa familia, o si solamente era una sola persona que estaba narrando, bueno, quizá entonces era solo la historia y el personaje es el único que es el protagonista, ¿no? Les decía, ustedes van a tener que interpretar mucho de la información para que puedan complementarlo, porque por eso es un análisis del texto literario. Una vez que tengan esto, ahora sí, van a la siguiente. De hecho, esta información les puede ayudar a ustedes también para continuar con la parte siguiente que viene ya el análisis. Generalmente después de una actividad así, la parte final son preguntas
que nos permiten llevarnos a la reflexión. Entonces, en esta pregunta 3, dice, con base en los elementos de la tabla, les decía todo lo que ya revisamos, especifica cómo es que se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Entonces, por eso les decía, pueden retomar información de ahí para que a manera de conclusión, ustedes lo vayan explicando en esta parte de esos puntos. En el número 4 dice, redacta un comentario breve, 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada uno de los autores en su obra. Acá sí les pido que lo vayan separando, ¿no? Quizá la manera de cómo es que transmite el mensaje cada autor en su obra pueden indicar, en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, en el caso de Rubén Darío, en el caso de Juan Ruiz de Alarcón, perdón, me faltaba Rubén Darío y de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Los 3 autores, cómo es que cada uno de ellos va abordando el tema que, que explican dentro de sus textos. En el punto número 5 dice, en 1 o 2 párrafos, de 10 a 12 líneas. Acá sí les pido que se enfoquen precisamente a que sean 10 a 12 líneas y de esa manera estamos cumpliendo con la extensión. Si ustedes quizá lo hacen más breve, no se nota que haya un análisis, no se nota que haya una reflexión y por eso es que puede ser que la idea sea muy, muy breve o sea cortada, ¿no? Aquí dicen 1 o 2 párrafos contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Quizás si alguno de los textos, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo que puede estar abordando acerca de los valores en la familia. Entonces, ¿cómo el tema de los valores en la familia lo puedes relacionar con tu vida? Bueno, quizá antes se manejaba de esta manera, pero actualmente es así, así, así. O puede ser igual, ¿no? Puede ser que antes como se manejaba en la obra, tiene mucha similitud cómo es que ahora se relacionan los valores en la familia, etcétera, por esto y esto y esto. Hay que relacionar los temas de lo que se maneja en las obras con la parte de sus contextos, de los contextos de ustedes mismos. Y sobre eso, pues hacer como que esta reflexión, ¿ok? De las 3 obras hay que indicarlo, les decía pregunta 3, 4 y 5. Y eso sería todo. Quizás un poquito más laboriosa esta actividad, pero bueno, finalmente nos ayuda mucho porque todo esto que ustedes van a hacer desde esta actividad, que es la actividad 1, lo van a desarrollar en las siguientes actividades. Por eso es la importancia de que ustedes comprendan bien lo que se va a trabajar aquí para que lo puedan, les decía, replicar en las siguientes actividades. ¿Ok? Anneli dice que le sigue saliendo que tiene virus. Híjole, entonces, bueno, es que es el mismo documento, te digo, el mismo documento que yo descargué de plataforma, es el que te acabo de compartir y pues ahora sí que no sabría decirte, pero lo que sí puedes ir haciendo, quizá en lo que resuelves eso, es tomar en cuenta la parte que te estoy mostrando, ¿no? Quizá esta misma, pues no sé si ves esta misma tabla, le puedas tomar una foto, una captura de pantalla y empezar a hacer tu archivo, pues ahora sí que desde cero, ¿no? Si es que no te abre. Entonces, te estoy mostrando nuevamente la pantalla para que tú le puedas tomar la foto y después la puedas hacer en un documento de Word, tal cual lo que yo te estoy mostrando es lo que viene dentro del archivo. ¿Sale? Tú me dices si ya le puedo pasar para la siguiente, para que le tomes foto a la siguiente parte. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, entonces, de una manera como más práctica, ¿no? Si no, seguimos esperando, ya es día miércoles, y seguimos esperando que te siga abriendo el documento y te aparece con virus y pues nada, y no avanzamos, ¿no? Entonces yo te sugiero que pues así lo puedas hacer quizá, pero trata de mantener eso sí, pues la manera como está organizado, ¿sale? Ah, perfecto, ¿ya listo? Perfecto. Ahora sí, chicas, Anneli y Victoria, díganme, ¿tienen ustedes alguna duda de esta primera actividad? Voy a dejar de compartir un momentito para que yo empiece a abrir la parte de la plataforma. Pero mientras compártanme dentro del chat o quieren ustedes habilitar su micrófono y explicarlo, adelante. Díganme dudas, alguna pregunta, todo está claro también de esta primera actividad.
Listo. Veamos. No hay dudas, ¿verdad? Pregunta, nada. Les voy a compartir un recurso. Este sí es de los recursos más, pues ahora sí que vamos a usar durante todas estas semanas para trabajar el análisis de textos literarios. Si ustedes ingresan a la plataforma, les voy a explicar desde la plataforma, tienen un texto, un recurso que les voy a marcar ahorita en un cuadrito verde. Se llama así, fondo y forma. Ahora sí lo ven, ¿no? Este es de los recursos, como les decía, es de los recursos que más vamos a usar. Entonces, por eso es importante que ustedes lo abran o lo descarguen, porque durante las 4 semanas lo vamos a necesitar. De ahí, les va a abrir un documento como el que yo tengo acá. Es un documento en PDF, entonces lo guardan y lo pueden consultar en cualquier momento. Pues este documento les va a explicar lo que es el fondo y la forma de los textos literarios. ¿Qué digo? ¿Qué les digo? Obviamente vamos a usarlo en todas estas semanas. Ahorita en la primera actividad les va a ser de mucha utilidad porque hablamos del análisis de textos literarios. Entonces, nos vamos a pasar a la parte de la explicación, ¿ok? De momento, obviamente tienen ustedes que leerlo para que puedan comprender un poco más la idea. Pero acá tenemos el fondo. El fondo de una obra, tenemos fondo y forma, obviamente. Entonces, el fondo de una obra se va a referir a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Algunos elementos que forman parte del fondo son el argumento. ¿Se acuerdan que dentro de la tabla pues menciona la parte de cuál es el argumento? Bueno, acá nosotros lo vamos a mencionar. El argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. Esos elementos forman parte del análisis del fondo. Y de la forma. La forma dice que se refiere a la manera en la que está escrita la obra, así como su división o su estructura. ¿Y cómo vamos a determinar la forma? Simplemente vamos a identificar con estas preguntas. ¿Cómo está escrita en verso o en prosa? Y cómo se proyectan las ideas, que de hecho también les decía, tenemos unas preguntas al inicio de la tabla comparativa que nos llevan a la parte de la forma. Ahora, vamos un poquito más abajo. Díselo, los pasos para hacer el análisis de texto literario son la lectura detallada, comprensión de la lectura, que es lo que ustedes van a hacer. Les decía, cuando empezamos a la parte de la actividad, que era fuerza, pues leerlo, ¿no? El analizar la lectura como de acuerdo a los elementos que ahora ustedes saben que deben de tratar de identificar en el texto. Bueno, acá tenemos el análisis de la lectura y la interpretación, que es también lo que ya les comenté. Hay que interpretar mucha información para que vayamos colocando dentro de la tablita comparativa. Y ahora sí, vamos con la parte de los elementos del fondo. En esta parte de los elementos del fondo, ustedes ya vieron un elemento que dentro de la tabla, que de hecho se llama así, argumento. Y les decía, solamente es de manera breve qué sucede en la obra. A manera de resumen o de síntesis, bueno, vamos a contestar qué es lo que sucede en la obra y lo platicamos ahí, breve. Tema. El tema se refiere a la idea principal y también la pregunta para que nosotros podamos identificar más rápido. El tema sería, perdón, sería, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea central de toda esta historia? Bueno, acá lo compartimos como el concepto de tema. Y en la acción, ¿qué es lo que yo les estaba comentando? Son 3 momentos de cada una de las lecturas: la exposición, nudo y desenlace, y hay que indicar con una oración cómo es que se aborda la exposición, cómo se aborda el nudo, cómo se aborda el desenlace. Son 3 oraciones por eso de cada una de las obras que tenemos que leer. ¿Ok? De ahí vamos un poquito más abajo, voy a subir la pantalla. Tenemos ahora sí otros elementos que también ya habíamos revisado, que se llama, uno de ellos es el tiempo, ¿no? El tiempo, tenemos 2 formas que podamos nosotros identificarlo. El tiempo puede ser objetivo o cronológico. Si es que está especificado por horas, por días, por semanas, por años, bueno, entonces acá sería objetivo o cronológico. Y también tenemos el subjetivo o psicológico.
si es que todo ocurre en la mente del personaje y por eso es que no se especifica lo que indica como horas, días, semanas, etcétera. Tenemos también el espacio. El espacio, como les decía, son como las escenografías, donde se lleva a cabo la historia. Podemos nosotros verlo con esta pregunta, donde se desarrolla quizá, si es que en un parque, en una casa, en un castillo, en un rancho, etcétera. Bueno, acá nosotros lo vamos a indicar por medio del espacio. Y los personajes, que es lo que yo también les había comentado, que son los seres creados por el escritor y debido a su importancia, pues bueno, se definen como personajes principales, secundarios o ambientales. Algunos si tienen pues los nombres de los personajes, de todos los involucrados dentro de la historia. Algunos otros no les van a aparecer, pero vuelvo a lo mismo, hay que interpretar la información para que nosotros podamos ir especificando cada uno de estos puntos, ¿ok? Y eso es todo el documento de fondo y forma, pero les digo, es muy importante, si ustedes comprenden este tema, va a ser mucho más fácil que puedan inclusive realizar hasta su proyecto integrador, porque se basa mucho en los elementos que vienen en esta parte de este documento, ¿va? Se los encargo que lo descarguen, que lo trabajen y sobre todo pues que lo vayan dominando. Entonces, chicas, ¿no hay preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo está claro? Dice, ay, Anneli, supongo que no tiene dudas. Ok, Victoria, ¿tienes dudas? Bueno, en lo que nos va contestando Victoria, vamos con la actividad integradora número 2. Se titula Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Dice que todo claro, dice Nelly. Ok. Acuérdense que es muy importante para que yo les pueda asignar el punto por asistencia a espacios abiertos. Yo les indiqué en el mensaje que les compartí en el foro Aprendiendo, perdón, en el foro Novedades, les indicaba que es muy importante que ustedes participen, pero activamente. Entonces, yo la verdad es que no voy a otorgar un punto solamente por asistencia. Tienen que participar durante toda la sesión para que de esa manera, entonces, les pueda yo asignar al final el punto 1.25 precisamente por esta actividad que tuvieron conmigo. Pero por eso necesito que participen. Entonces, Anneli va participando cada vez más, te felicito. Vamos con la actividad integradora número 2, como les decía. Hay que leer, esta es una actividad un poquito más sencilla, un poco más breve, y tenemos también dos historias que leer. Primero el cuento La canción del oro de Rubén Darío y también El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Hay que descargar nuevamente el documento que se encuentra dentro de la plataforma. En este documento, Aneli, ¿ya lo pudiste descargar o también te marca que tienes como algún virus o algo así? ¿Sí lo tienes? ¿Allá? Ah, perfecto. Ya te lo voy a mandar. Qué bueno que ya lo tienes. Perfecto. Entonces, está más fácil, les decía, porque tenemos que contestar esta parte que viene aquí. La canción del oro de Rubén Darío y la primera parte del inciso, la pregunta número 1 con inciso A, B, C, D y E corresponde precisamente a esta lectura. Entonces, nos vamos a ir a esta parte. Aquí. ¿Qué aprendiste del texto? Dice justifica tu respuesta. Por eso les pido que no sean respuestas de no aprendí o aprendí poco, aprendí mucho. Más bien, ¿qué aprendiste específicamente? Aprendí esto y esto por esto y esto y esto. Sale que sea como, les decía, más explicado. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social, individual o individual? En el texto, de igual manera, hay que identificar y justificar la respuesta, el por qué opinamos de esa manera. El inciso C, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? El lenguaje que utiliza el autor es para mí complejo, es fácil, me gusta,
me desagrada por esto y esto y esto, siempre indicando el por qué, les decía. Pregunta, perdón, inciso D, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Si para ti te ayudó y lo entendiste mucho más fácil, bueno, indica por qué te hizo más fácil. Se te complicó, también de igual manera hay que compartir por qué se te hizo un poco más complejo entenderlo con el lenguaje que utilizó el autor. De ahí, el último inciso, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Y por qué? Pues sí, para mí es una forma de expresión artística por esto y esto y esto, o no lo es por esto y esto, ¿sale? Les decía que no sea como cortada la idea. Un poco, dice Aneli que fue un poco más complicado por algunas palabras, ¿ok? Bueno, es que quizá a otras personas les parezca, a otros compañeros les pudiera parecer un poco más sencillo, ¿no? Ahora sí que todo depende de su experiencia. En la pregunta número 2, pero gracias Aneli por compartirlo. Vamos con la pregunta número 2. Ahora, ya hablamos acerca de la canción El Oro de Rubén Darío. Ahora vamos con la canción, perdón, el texto del Perro y el Cocodrilo de Félix María de Samaniego para contestar. En el inciso A dice, con tus propias palabras. Dice que tuviste que buscarlas para entender mejor. Sí, algunas palabras sí habrá que leerlas y buscar el significado. Me aparece en Zoom que está por terminarse la sesión, pero acuérdense que aunque se termine, yo me quedo acá. Espero que ustedes regresen para continuar con esta segunda parte, sobre todo los otros puntos que nos falta, que yo les indicaba en nuestro orden del día, ¿sale? Entonces, si se cierra, las espero aquí para que ustedes regresen nuevamente con el mismo link como ingresaron al inicio. Ese va a ser siempre la forma en que ustedes ingresen con ese link y con esa contraseña. ¿Sale? Bueno, entonces les decía, en la parte número del inciso A, hay que leer El Perro y el Cocodrilo y vamos a platicarlo como si lo platicáramos a alguien más, algún amigo o a un